¿Qué nos dijo? He votado con afecto por Colombia. He votado por Iván Duque, su juventud, su lucidez intelectual, su preparación, su profundidad, sus convicciones democráticas, su programa de seguridad, respeto a la ley, estímulo a la empresa privada, construcción de equidad, su disposición de lograr un gran entendimiento social en Colombia. He votado por Iván Duque con admiración por su firmeza y a esa mezcla tan difícil y tan importante que es la firmeza con la decencia. A propósito de estos comicios, también se puso una pausa a las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, con esta guerrilla colombiana. Muy importante, esta pausa se terminará lo que es el 30 de mayo. Sin embargo, también recordemos que estamos en el quinto ciclo. Las partes negocian un nuevo cese bilateral del fuego. A propósito de estos comicios también, actualmente se mantiene esta medida de cese al fuego. Para comentar un poco más de las expectativas, esto es uno de los retos que deberá afrontar el nuevo jefe de la Casa de Nariño. Nos acompaña vía Skype desde Colombia Carlos Arturo Velandia. Él es ex jefe de la Dirección Nacional del ELN. Bienvenido a Globovisión. Muy buenos días, un saludo para ustedes y para la teleaudiencia que nos sigue. Quería comentarle ¿cómo ha visto este proceso? Veíamos bastantes pronunciamientos esta mañana, hay una expectativa, quizás se pueda ir a una segunda vuelta. ¿Cómo ha visto usted el proceso? Este es un proceso un poco diferente a los anteriores, sobre todo porque en primer lugar se ha generado como un ambiente de ilusión de que pueda haber cambios interesantes. Obviamente no de manera dramática, pero es primera votación presidencial que tenemos en el país luego de 50 años de guerra y ya sin la presencia, sin el tutelaje o sin la incomodidad de tener las guerrillas soplando en la nuca de los electores. Se vive un clima mucho más distensionado y donde las compuertas de la democracia están abiertas. Creo que el país gana en estas elecciones. Ha habido una puja bastante interesante, obviamente aún no concluye, veremos a ver si habrá una segunda vuelta y muy seguramente, tal como dice, si nos atenemos a las encuestas y a las previsiones, podría ser que dos candidatos, los más opcionados, Iván Duque de la extrema derecha y Gustavo Petro de la izquierda democrática, pudieran encontrarse en segunda vuelta. Justamente, ¿usted considera que quizás el nuevo presidente de Colombia maneje políticas que afecten el actual, la firma del acuerdo de paz con las FARC y también las negociaciones con el ELN? ¿Cómo podría verse afectado este proceso de paz que se lleva a cabo en Colombia con este nuevo jefe de Estado? Yo no lo creo, yo creo antes todo lo contrario. Es que gane quien gane, tendrá que darle continuidad a los diálogos de paz en curso con el ELN, que ha hecho una inversión en democracia al hacer un cese unilateral de fuegos, pero también darle continuidad a la implementación de los acuerdos de paz, que ya han sido incorporados en el bloque de constitucionalidad del país y están blindados al menos por 12 años. De tal forma, pues que yo creo que sea quien sea el jefe del Estado, tendrá que dar la continuidad. Hay que hacer diferencia. Yo establezco una diferencia entre el discurso electoral de un candidato al discurso de un jefe de Estado que tiene otro tipo de problemas y otro tipo de obligaciones. ¿Cómo evalúa usted este cese al fuego que se desarrolla a propósito de estos comicios con el ELN? Positivo en cuanto que la actividad eleccionaria está blindada por parte de la guerrilla, de una guerrilla que está en una mesa de negociación. Desafortunadamente aún no se ha podido pactar el cese bilateral, pero creo que para la segunda vuelta ya estará listo el cese del fuego bilateral y de las hostilidades, o sea, para el 17 de junio. Sí, justamente portavoces destacaban que ya el quinto ciclo de conversaciones terminaría
los primeros días del mes de junio, cuando ya estaríamos a unas puertas quizás de una segunda vuelta. Tendríamos que ver lo que ocurre hoy en el escenario electoral colombiano. También hay uno de los principales retos del nuevo presidente, sería esa desigualdad social. ¿Cómo usted cree que debería afrontar el nuevo mandatario colombiano esa desigualdad? Y también un punto muy importante que son los disidentes de las FARC. Así es, las inequidades en Colombia es un problema estructural. Sobre todo, pues, la mayoría de los colombianos no tienen acceso suficiente y adecuado a los servicios de salud o de educación pública, de tal forma que estas son asignaturas pendientes. El gobierno colombiano, el actual presidente Juan Manuel Santos, inscribió a Colombia en el grupo de países de la OCDE, con lo cual se obliga a aprobar unas asignaturas en materia de educación, en materia de salud, en construcción de infraestructura, en mejoramiento de las condiciones laborales. Aquí las condiciones laborales de los trabajadores son bastante precarias. La diferencia salarial entre los que más reciben y los que menos reciben es abismal, es impresionante. Incluso los congresistas de la República reciben algo así como 35 salarios mínimos, mientras que un trabajador normal tiene que trabajar él, su mujer y sus hijos, al menos recibir entre 3 y 4 salarios mínimos para poder solventar sus necesidades básicas. Esa es una situación que tendrá que asumir sea quien sea el gobernante, las condiciones de precariedad social. ¿Cuál usted cree que ha sido el mayor logro de Juan Manuel Santos frente a la Casa de Nariño? Sin duda alguna la paz. No ha sido, todos los gobernantes han intentado, desde 1980, han intentado hacer la paz y solamente este lo logra. Y lo han hecho los gobiernos de liberales y conservadores, los de un perfil más abierto, más de derechas, todos lo han intentado, pero solamente este lo logra. Y lo logra luego de 53 años de conflicto armado interno, una guerra que agotó al país, una guerra que no la ganó nadie y era una guerra que había que salir de ella para poder seguir avanzando. Colombia tiene un atraso de más de 50 años en todos los renglones. La infraestructura, su calidad de vida, la inequidad, las desigualdades, en cierta forma por causa del conflicto. Bien, escuchábamos a Carlos Arturo Velandia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos una falla allí en el audio. Carlos Arturo Velandia es exdirector nacional del Ejército de Liberación Nacional. Nos ampliaba un poco estos detalles de estos comicios presidenciales en Colombia tras más de 50 años de conflicto armado. También veamos cómo se desarrolla esta información más adelante, pero a continuación veamos uno de los candidatos más notados para la contienda. Iván Duque Márquez es un abogado y político colombiano, candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático, quien resultó el abanderado de esa tolda política producto de la gran consulta popular en la que se midió el pasado 11 de marzo con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. Duque proviene de una familia con el gusto por la política, pues su padre fue gobernador de Antioquia y ministro, y su abuela le enseñó de pequeño discursos de Jorge Gaitán. A nivel político se desempeñó como senador de la República desde julio de 2014 hasta abril de este año. Aunque es abogado de profesión, su especialidad es la economía y se desempeñó varios años como representante de Colombia. Duque califica su política como moderna, práctica, económicamente viable y que incorpora elementos de cambio y cultura y profundización en la democracia. Está fuertemente ligado al expresidente y actual senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, debido al vínculo con su padre, con quien trabajó durante su gobierno en 2002. Aunque como dato curioso debemos acotar que fue el actual presidente Juan Manuel Santos quien le inició en el mundo de la política al recomendar